Claudia Sheinbaum le respondió a Donald Trump sobre su amenaza de aumentar los aranceles a México. Le cuento qué consecuencias podría traer al mercado mexicano. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para 2025. Pasó sin modificaciones. Israel aceptó un cese al fuego en Líbano durante 60 días. Le cuento cuáles fueron las condiciones para que esto suceda. Las autoridades alertaron de un nuevo modo de estafa electrónica. Le cuento cómo un QR podría dar acceso a toda su información. Tome precauciones. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche, y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre, ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line. I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year renegotiation provisions of the USMCA that I put in. I'm going to put a 100, 200, 2,000% tariff. If I had, there was no other way I could have stopped that other than, what am I going to do, negotiate with Mexico or China? You're not going to get anything from that. I'm going to inform her one day, one or sooner, that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys, and I'll make it 100. Claro, así lo recordamos. Desde su campaña, así amenazaba Donald Trump a México y Canadá también, ¿por qué no decirlo?, con aumentar los aranceles si no se frenaba el tráfico de drogas y la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Pues ayer, desde su cuenta de Truth Social, el republicano dio como ultimátum el 20 de enero para que todo esto se solucione, o de lo contrario, dice, firmará un decreto para iniciar con el aumento de los aranceles un 25% sobre cualquier producto que comercialicen ambos países. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a Donald Trump y dijo que ya hay un plan en México en contra de esos castigos económicos. Escuche. Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line. I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year renegotiation provisions of the USMCA that I put in. I'm going to put a 100, 200, 2,000% tariff. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. La postura de la presidenta Sheinbaum ante las amenazas del virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles si ella no detiene el tráfico de drogas y el flujo irregular de migrantes hizo eco. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que la forma de enfrentar los retos conjuntos debe ser como socios. Lo que haga el presidente que llegue a las 12 del día, el 20 de enero, eso que él lo va a tener que conciliar con sus poderes, con sus autoridades. Nosotros tenemos una visión diferente, ¿no? Que todos estos temas los tenemos que trabajar como socios con México.
En su cuenta de X, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que la cooperación, con un entendimiento recíproco y respeto a las soberanías, debe ser la forma de colaborar. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a cerrar filas con la presidenta, mientras que el presidente del Senado calificó las amenazas de Trump como violentas. Más de ser una medida injusta, unilateral, que violenta los acuerdos comerciales existentes entre ambas naciones. Morena en San Lázaro también expresó su respaldo a Sheinbaum y un senador sugirió que China podría sustituir a Estados Unidos como socio comercial. China en primer lugar. China es ahora una potencia económica que es la verdadera amenaza hacia el imperio norteamericano. Y entonces, si no te dejan otra posibilidad de comerciar económicamente, pues entonces tú vas a tener que ir donde puedas vender tus productos, donde te puedan vender tecnología. Con información de Gaspar Vela, Silvia Arellano, Liliana Padilla y Armando Martínez para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Al mismo tiempo, la oposición criticó las amenazas económicas de Donald Trump y le están pidiendo a la presidenta y al gabinete que dialoguen con Estados Unidos antes de responder con más aranceles. Es justo lo que acabo de decir, que aquí no se trata de partidos, que acá se trata de que le vaya bien a México y nosotros siempre hemos tendido la mano para un diálogo institucional, para los buenos acuerdos, pero esto amerita que de parte del Ejecutivo haya un entendimiento, un reconocimiento del otro y de los otros, porque representamos a un sector importantísimo de mexicanos. ¿Se excedió entonces en la carta? Mira, se excedió Noroña en sus declaraciones, yo lo que creo es que... Pero en caso de que Donald Trump cumpliera su promesa, ¿cuáles serían los sectores más afectados por este incremento de aranceles? De acuerdo con la Secretaría de Economía, las industrias que podrían verse más afectadas serían la eléctrica y la automotriz, que tiene los 5 productos más comercializados entre ambos países. Un ejemplo es que tan solo en lo que va de este año, la industria automotriz ha dejado ganancias de más de 190,000 millones de dólares a México, que esto representaría el 30% del mercado. Algunas organizaciones comerciales internacionales como America Chambers prevén que si se aprobara este aumento de aranceles, afectaría gravemente las economías de México, Estados Unidos y Canadá. La región de Norteamérica en su conjunto es mucho más competitiva y va a ser mucho más fácil resolver las amenazas que recibimos del exterior cuando nos comportamos como un equipo. Este tipo de medidas que solo nos separan va a ser total y absolutamente negativo para nuestras 3 economías. Este anuncio ya tuvo también sus primeras consecuencias y es que provocó que nuestra moneda se vea directamente afectada. Esta noche, el Banco de México reportó que el peso mexicano cerró en 20.71, es decir, que se depreció 1.86%. Sobre este mismo tema, Canadá también le respondió a Estados Unidos. De hecho, fue Doug Ford, el jefe de gobierno de Ontario, quien respondió de forma sui generis, y es que criticó a Donald Trump, pero por haber comparado a Canadá con México. El funcionario dijo que esto es un insulto para la relación comercial que mantienen Canadá y Estados Unidos y lo comparó este comentario con una puñalada directa al corazón. And I can tell you, Canada is no Mexico. I found his comments unfair. I found him insulting. It's like a family member stabbing you right in the heart. I want to emphasize, to compare us to Mexico is the most insulting thing I've ever heard from our friends and closest allies, the United States of America. We want to work together, we will work together, and we'll resolve this problem. Bueno, pues así las declaraciones. Dice que compararlo con México es el peor insulto que pudo haber hecho para su país. Y por su parte, hablando de Canadá, el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, tuvo una llamada precisamente con Donald Trump para dialogar sobre este aumento de aranceles y encontrar, dicen, una solución que beneficie a ambos, a Canadá y a Estados Unidos. El mandatario canadiense aseguró que después de la plática ya sabe qué es lo que tienen que trabajar para evitar restricciones. I had a good call with Donald Trump last night again. We talked about some of the challenges that we can work on together. This is something that we can do, laying out the facts, moving forward in constructive ways.
This is a relationship that we know takes a certain amount of working on, and that's what we'll do. En medio de este conflicto por todo el aumento de los aranceles, hoy el señor Donald Trump anunció además que Jamieson Greer va a ser el representante comercial de Estados Unidos durante la administración. Este personaje, déjeme decirle que no es ajeno a Donald Trump, porque durante su primer mandato fue jefe de gabinete del representante comercial. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde ahí ayudó al republicano a administrar la aplicación justamente de aranceles a China. Y fue uno de los principales negociadores del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Vamos a otros temas internacionales. En medio del conflicto territorial entre el grupo militar Hezbollah de Líbano e Israel, en una inesperada decisión, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que ya aceptó el acuerdo de un cese al fuego en Líbano de 60 días. El funcionario aclaró que la duración va a depender de lo que pase en el país vecino, es decir, Líbano, y la forma en la que actúe el grupo militar Hezbollah. El acuerdo se va a estructurar en 3 fases: una tregua inicial, el repliegue de las fuerzas de Hezbollah al norte del río Litani y la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en un plazo de 60 días. Finalmente, se tendrían que dar las negociaciones entre Israel y Líbano para así definir cuáles son los límites fronterizos de nuevo. Ahora, a pesar de que la ONU en 2006, como usted recuerda, ya había establecido la frontera entre los dos países, esta división, que ya se había acordado en 2006, se trastocó cuando Israel decidió irrumpir territorio libanés en medio del conflicto con Palestina. Y es por ello que todo esto se reinició como ahora lo vivimos. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. Vamos a más temas de política. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2025. Este proyecto lo que pretende es que el próximo año México obtenga más de 9 billones de pesos, que el Producto Interno Bruto crezca también entre un 2 y 3% y que quede un saldo de 1.5 billones de pesos de deuda. El dictamen ya fue enviado al Senado para que en los próximos días sea discutido y votado en el Pleno. En contraste, solo recordar que el Fondo Monetario Internacional prevé que nuestro país alcance un crecimiento máximo de 1.3% en el Producto Interno Bruto, es decir, 7 puntos por debajo de lo estimado por parte del gobierno federal. Mientras tanto, el Senado de la República avaló este martes la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que propone la creación de nuevas secretarías, nuevas agencias y la reestructura de algunas otras. Así que con estos votos, 119 a favor, se aprobó la creación de la Secretaría de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, también la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y además se va a reestructurar la Secretaría de la Función Pública para ahora transformarse en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Ahora, la propuesta va a ser enviada a la presidenta para que en los próximos días se publique finalmente ya en el Diario Oficial de la Federación. En otros temas de política mexicana, desde el año pasado, Miguel Ángel Yunes Márquez había estado señalando a Morena de hacer una persecución política en su contra y también de su familia. Pero después de que votó a favor de la reforma al Poder Judicial, a pesar de que su partido en aquel momento, que era el PAN, había acordado que todos rechazarían la propuesta, hoy sabemos que Morena le ha estado dando algunos otros puestos dentro de la política. A propósito de esto, déjeme platicarle que un juez suspendió la orden de aprehensión que existía en su contra y la Fiscalía General de la República retiró la solicitud de extradición internacional que había presentado la autoridad ante el gobierno de los Estados Unidos después de todas las acusaciones que se habían presentado. Ahora me preguntará,
¿Cuáles eran esas acusaciones? Desde 2021, Miguel Ángel Yunes Márquez fue denunciado por presuntamente haber usado documentos falsos, mentirle a la autoridad y realizar fraude procesal mientras era alcalde de Boca del Río. Pero ahora, el día de hoy, eso se cancela y cabe recalcar que ahora el expanista fue nombrado por Morena representante de 2 comisiones en el Senado después de haber salido del PAN. E incluso Adán Augusto López dijo que Miguel Ángel Yunes ya era parte de Morena. Senador Yunes, claro que forma parte del grupo parlamentario de Morena y claro que tiene la invitación permanente para participar en los trabajos del partido. Después de esta resolución, el PAN acusó a Miguel Ángel Yunes de haber pactado con Morena y la 4T para eliminar esa orden a cambio de darles la mayoría en el Senado. De la República también pues haya desistido de su investigación, ¿confirma que hubo ahí un pacto entre Morena y Yunes? Sí, claro, lo confirma y todavía faltan más órdenes de aprehensión que tenía su familia y nosotros lo dijimos muy claro que esta mayoría que hoy tiene Morena fue comprada, fue por amenaza o por estos acuerdos. Nosotros en Acción Nacional dejamos muy en claro desde el principio. En otros temas, después de que la oposición y parte de la sociedad civil perdieran frente a Morena y aliados en la elección presidencial, hoy el llamado Frente Cívico Nacional anunció que va a buscar convertirse en partido político nacional el próximo año. Durante su segundo encuentro nacional, los integrantes de esta organización aseguraron que México necesita una nueva fuerza ciudadana. Así que Guadalupe Acosta Naranjo, ex representante del PRD, dijo que esta es la última oportunidad que tienen para crear una opción que aparezca en las elecciones de 2027 y hacer un cambio al país. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. Ahora es cuando la ley lo permite. Los partidos políticos de nueva creación, según la legislación vigente, solo se pueden intentar organizar cada 6 años. Si no lo hacemos en el 2025, entonces se tendría que volver a intentar hasta 2031. Si no usamos la vía electoral, entonces no tenemos oportunidad de cambiar las cosas en México. En Sinaloa se vivió una jornada de violencia más en la zona centro y sur del estado. En la colonia Alturas del Sur, hombres armados dispararon en contra de una vivienda utilizada como punto de jugada clandestino. Ahí, un hombre resultó herido. Además, durante la madrugada en la colonia Portalegre se reportó el secuestro de un hombre. Los responsables llegaron en 3 vehículos, irrumpieron en el domicilio y se lo llevaron. Horas después se informó que la víctima fue liberada sin presentar lesiones y que no interpondrá una denuncia. Después de todos estos hechos violentos, el gobernador Rubén Rocha reconoció el temor que estos incidentes han generado en la población, pero hizo un llamado a padres y madres de familia para que tranquilos envíen a sus hijos e hijas a la escuela. Hoy quiero convocar, por favor, papás, manden a sus hijos a la escuela. No dejen de mandarlo. No existe riesgo. Nada ha ocurrido en estos meses en alguna escuela que nos lleve a generalizar problemas. Respecto al ataque a estas cámaras del circuito de C4 ocurrido ahí mismo en Sinaloa, hoy el secretario de Seguridad Gerardo Mérida reiteró que se cuenta ya con el presupuesto para reemplazar las cámaras que fueron baleadas. El funcionario dijo que será el sábado cuando se inicie la reposición de las mismas, aunque la labor tardará por lo menos 1 mes y medio. El día de ayer, hoy y mañana se está llevando a cabo el reconocimiento, el ver qué es cada parte de las cámaras que se dañaron, sea nada más la cámara o todos sus componentes. A partir del día sábado se iniciará
con los trabajos de reposición y del mantenimiento. Ahora le he hablado aquí sobre el operativo Enjambre destinado a desmantelar el crimen organizado específicamente en el Estado de México. Hoy, el oficial mayor de la Fiscalía de ese estado, Rubén Durán, pues decidió renunciar después de que lo vincularon a proceso por irregularidades ante el SAT. En un documento, Rubén Durán explicó que su decisión responde a la necesidad de atender los requerimientos propios de este proceso, y aquí lo que cabe destacar es que la renuncia va a surtir efecto el próximo 16 de diciembre. Los delitos que enfrenta el ahora exoficial mayor son contra la Administración de Justicia por conceder una ventaja indebida y otro por el uso de documentos falsos. Antes de irnos a un corte, ponga atención porque las autoridades alertaron de un nuevo modus operandi para robar datos a través de un código QR. Esta modalidad que le platico consiste en que los delincuentes colocan una presunta infracción en los parabrisas de los automóviles que tienen un código y que a su vez piden que sea escaneado. Y así es como se podría saber supuestamente los datos de la multa. Sin embargo, esta acción lo que permite en realidad es que los estafadores clonen algunos datos de los celulares como contraseñas, datos personales e información bancaria. Por todo esto le piden ahora a las autoridades, a los ciudadanos, que en caso de ver algo similar llamen a las autoridades para así evitar caer en fraudes. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, la UNAM inició un proyecto para la protección y reproducción de los ajolotes mexicanos. Le cuento los detalles. Víctor Hugo Michel, ¿qué vamos a poder leer mañana en la versión impresa de nuestro periódico Tu Espacio? ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches, así es, nos vamos con un adelanto, nuestro adelanto de todos los días de la edición nacional de Milenio Diario para mañana miércoles, y arranco con una nota de seguimiento de la Operación Enjambre. Mañana, tú lo sabes, son las audiencias de varios de los funcionarios detenidos en la operación del viernes pasado, y tenemos una muy buena exclusiva que nos manda nuestro compañero Mario Rodríguez desde el Estado de México, cómo el crimen organizado tenía tomado por completo el municipio de Amanalco. Su alcaldesa, recordemos, está detenida por presunto delito de homicidio. Pues bien, lo que Mario encontró fue que el cabildo de Amanalco tenía que entregarle 100,000 pesos a la familia michoacana por cada acuerdo que tomara. Cada acuerdo que tomara tenía que pagarle al crimen organizado. Parte de lo que se está desprendiendo en torno a esta operación Enjambre, ya nos vamos dando cuenta del nivel de penetración, del nivel de control del crimen organizado en esta zona del Estado de México. Y también los invito a ver esta nota que nos manda nuestro compañero Jorge Martínez. Estuvo en Apatzingán, en Michoacán. Él estuvo como parte de un despliegue que se inició el día de hoy por parte del Ejército Mexicano, dando seguimiento a estas operaciones que ha estado llevando a cabo las Fuerzas Armadas ahí en esta zona, particularmente con la Guardia Nacional, para evitar las extorsiones a los grupos limoneros. Jorge Martínez estuvo ahí, platicó con los productores, vio el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional, nos tiene el relato de cómo se está impactando ahí en esta zona de alta productividad para evitar que precisamente les extorsionen. Y para cerrar, los invito a leer esta nota que tenemos en nuestra sección de negocios sobre cómo los aranceles que propone Donald Trump estarían restándole competitividad a la zona TEMEC. Un gravamen del 25%, como lo propone el presidente electo estadounidense, sería catastrófico para los sectores automotriz, manufacturas y alimenticio. Esto es lo que nos dicen expertos, como parte de la cobertura que le estamos dando a estos, vamos a llamarlos, diferendos iniciales entre el presidente electo Donald Trump y México. Parte de lo que tenemos en la edición de este miércoles, Pau. Que tengas muy buena noche. Buenas noches, Víctor Hugo Michel. Gracias siempre. Bueno, y para irnos bien y de buenas, hoy inició, y escuche bien, la tercera edición de la campaña Adopta un ajolote, que está organizada por la UNAM. En esta acción lo que buscan es salvar a la especie de Xochimilco, que actualmente, como lo sabe, está en peligro de extinción. Las adopciones son virtuales, pueden realizarlas 1, 6 o 12 meses, y a cambio se da la posibilidad de visitas con un especialista para conocer al anfibio, además de un certificado de participación. La UNAM tiene como objetivo reunir 6 millones de pesos con todo esto para respaldar las diversas actividades de investigación y de mantenimiento del ajolote y su entorno. Para que nos sumemos a estas acciones. Nos vemos por acá mañana. Mientras tanto, descansen.